Bien, Romanos capítulo 14, versículo 22. Romanos 14, 22 es nuestra clase, nuestra lección o la bienaventuranza que nos va a ocupar los siguientes minutos en esta mañana. Romanos 14, 22. Dice la palabra de Dios, Romanos 14, 22. Dice la palabra de Dios así: tienes tu fe, dijo Pablo. Dice, tenla para contigo delante de Dios, y comienza la bienaventuranza. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bien, hermanos, pues vamos permítame leer la introducción de la lección en esta mañana. Gracias a Dios, dice la introducción, que nos ha provisto de su palabra para poder recibir la orientación que cada día necesitamos, sea en situaciones cotidianas o en cualquier aspecto difícil de discernir. Al encontrarnos en esos momentos, es decir, los difíciles de poder tomar decisiones o de situaciones complicadas, problemáticas, dudosas, en algún momento dado de nuestra vida, tenemos la palabra de Dios que nos da mandamientos claros y expresos. Sin embargo, hay situaciones en las cuales se nos dificulta tomar una decisión. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Cómo comportarnos? ¿Cómo reaccionar? Cuando nos encontramos en esos precisos momentos, dice la introducción, Dios nos guía, hermanos, de muchas maneras. Tenemos su palabra, tenemos en que Dios nos guía, que es la principal revelación de Dios al hombre en la actualidad, y siempre lo ha sido. Pero también Dios nos guía, hermanos, a través del consejo. La palabra de Dios nos dice, guarda el consejo, no lo dejes, porque de eso depende tu vida, dice la palabra de Dios. Hay también otras maneras en las cuales Dios nos guía, hermanos, y nos orienta. La principal guía es la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos el consejo, que es elemental y vital para cada uno de nosotros, pero también Dios nos guía y nos orienta a que disipemos nuestras dudas y aprendamos a tomar decisiones correctas y sabias en base a situaciones de otras personas que ellos viven, para que podamos aprender de ellos. Salomón dijo, pasé junto al hombre, pasé junto a la casa del hombre perezoso, del falto de entendimiento. Dice, y he aquí que toda la fachada de su casa había sido cubierta por las ortigas, y la hierba había crecido. Dice, estaba viendo un desastre en la vida del hombre falto de entendimiento. Dijo Salomón, lo miré y tomé consejo. Lo vi y lo guardé en mi corazón. ¿Qué estaba queriéndonos decir? ¿O qué nos está queriendo decir Salomón, hermanos, a través de ese versículo, de ese pasaje? Bueno, que a través de situaciones de otras personas uno puede aprender también. Y es una manera en que Dios nos guía, que nos orienta. Sin embargo, hermanos, hay algo muy importante que viene de parte de Dios porque implica el diseño que Dios nos ha dado. Y es la conciencia. Dios nos guía, hermanos, a través de nuestra conciencia. Hay un pasaje en el libro de Job, si no mal recuerdo, donde dijo no recuerdo si fue el Job, pero dice en el libro, aún en las noches, o en Salmos, no recuerdo bien, donde dice, aún en las noches Dios habla a mi conciencia. Ahora, Dios nos ha dado, hermanos, este recurso y en nuestro interior para podernos guiar y orientar y tener decisiones sabias. Sí. Pero vamos a ver de qué trata nuestra lección. Sencillamente quería hacer esta referencia para que podamos entender un poquito más claramente lo que tenemos por delante. Vamos a ver el entorno de la bienaventuranza. El apóstol Pablo dijo en el versículo 22, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado aquel cristiano que no se condena en lo que aprueba, dice la palabra del Señor. Pero la primera parte dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Y entonces viene la bienaventuranza. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo, hermanos, cuando dijo bienaventurado el cristiano o el creyente que no se condena a sí mismo en lo que aprueba? Bueno, para poder entender dicha bienaventuranza, hermanos, pues necesitamos ver el entorno, la situación por la cual la iglesia de Roma o las diferentes congregaciones de Roma estaban viviendo.
Vamos a ver, punto número 1, en base al bosquejo que tenemos normalmente en nuestras lecciones, el entorno de la bienaventuranza. ¿A quién la dijo? ¿Por qué la dijo? ¿En qué situación estaba imperando en las diferentes congregaciones de Roma? Bueno, nos dice la lección, letra A, el apóstol Pablo se dirigió a los hermanos romanos con la finalidad de regular ciertas reacciones entre la comunidad cristiana, es decir, entre los hermanos en Cristo. Dice, ya que había situaciones que llevaban a ciertos hermanos a contristar su espíritu. Había hermanos que estaban tratando de su estado de ánimo, se bajaba, se disminuía. Permítame leer en el capítulo 14, versículo 15, Romanos 14, 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, dice, ya no andas conforme al amor. Dice, ya no andas conforme a la ley del amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Hablarles un poquito de la situación que estaba imperando en las iglesias de Roma, en las congregaciones de Roma, algo muy parecido, muy similar a lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, tanto como la iglesia de Roma, estaba compuesta por mayormente gentiles. Pero también había judíos, quizás eran prosélitos convertidos, algunos probablemente eran judíos naturales y convertidos a Cristo. Sin embargo, había aquellos convertidos que decían, bueno, si hay algo que debemos de aborrecer son los ídolos y las religiones paganas. Sin embargo, en aquel entonces, hermanos, había mercados donde vendían carne que había sido sacrificada a los ídolos paganos. Ahora, estos hermanos se daban cuenta que había otros hermanos que iban a esos mercados, vamos a decir tianguis, vamos a decir pulga, a donde sea. Así que se habían dado cuenta que en los mercados vendían carne que había sido sacrificada a un ídolo en algunos de los templos idolátricos. Y ellos decían, bueno, eso no es correcto, comer es carne, si vamos a comprar comida, bueno, vamos a preguntar si fue sacrificado un ídolo o no, o si sencillamente lo llevaron al rastro porque lo cazaron para la venta. Así que, pues, vamos a comprar, pero no vamos a comer de los sacrificados, los ídolos. Sin embargo, había hermanos que tenían una cierta madurez espiritual, en la que decían, bueno, pues, como lo decía Pablo decía, un ídolo no es nada. No tiene valor intrínseco, un ídolo, una imagen, no tiene ningún valor, así que pues para nosotros como cristianos no vale nada. Si alguien le sacrifica a un ídolo, pues allá ellos tienen la libertad de conciencia, libertad religiosa, pero si hay carne que venden en los mercados que ha sido sacrificada a los ídolos, pues para nosotros como un ídolo no es nada, pues no tiene ningún valor negativo, podemos comerla. Pero había hermanos que decían, no, eso es pecaminoso. Entonces había un debate, voy a decirlo de esa manera, y contiendas, porque había hermanos débiles de conciencia, que no habían llegado a cierta madurez en la cual pudiesen entender y discernir realmente la manera madura en que un cristiano debe pararse sobre estas situaciones. Pablo dice, no, hermanos, Dios nos ha dado la libertad cristiana y tenemos que desarrollarla. Los hermanos maduros, dice el libro de Romanos, los hermanos que son maduros, bueno, deben de soportar las flaquezas de los débiles. Así que decía Pablo, bueno, si tú eres un hermano maduro, un cristiano maduro, y entiendes que un ídolo no es nada, y que no pasa nada, que tú puedes ir a un mercado y sin preguntar nada, ve y compra la carne, por cuestión de conciencia, cómprala, si vas a hacer una carne, si vas a hacer una fiesta, si es para abastecer la despensa de tu casa, pues ve a la tienda, ve al mercado, compra la carne que vas a necesitar sin preguntar nada, y vas y la cocinas y la comes. No pasa nada, dice Pablo. Eso lo podemos aceptar, lo podemos recibir. Pero dice Pablo, hay hermanos débiles que deben tener mucho cuidado, porque los hermanos débiles, si ellos infringen y pasan por alto esa conciencia que los está rigiendo de que para ellos es pecado, si ellos creen que comer sacrificado a los ídolos es pecado, dice Pablo, para ellos lo es, porque su conciencia se los está dictando.
Entonces, si tú no crees eso, si tú crees que la madurez cristiana te ha llevado a tal punto a entender que eso no tiene nada que ver con la vida cristiana y que eso no te afecta a tu relación con Dios, y como Pablo decía, yo puedo comer de todo, porque no hay nada impuro, todo es santificado a través de la oración, a través de la acción de gracias, dice Pablo. Puedes comer de todo, excepto, hermanos, obviamente sabemos que para usted y para mí se nos ha, eso sí, podemos comer de todo, excepto la moronga, la sangre, ¿verdad? Eso sí Dios lo ha prohibido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esa prohibición y esa advertencia Dios la da a los gentiles y también a los judíos. Podemos comer de todo, excepto la sangre. Bueno, no vamos a ver el estudio de eso, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero de ahí podemos comer de todo. Dice Pablo, entonces, si tú eres de esos cristianos maduros, que tienen una conciencia ya establecida, reforzada, y eso no te afecta, y estás completamente seguro de lo que estás haciendo, porque dice Pablo en el versículo, no destruyas la obra, hay un versículo donde dice, bienaventurado, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero hay un versículo anterior donde dice que debemos de estar convencidos plenamente de lo que hacemos. Si tú estás seguro de que comer carne sacrificada a los ídolos no es pecado, porque no lo es, dice Pablo, si tú das gracias, Dios lo santifica y véngase para adentro, te alimentas, dice Pablo, eso es una cuestión espiritual que no te afecta, está aprobado, Dios te ha dado esa conciencia fuerte, pues adelante. Y si tú tienes en tu vida ciertas actividades, encontramos el principio, situaciones y prácticas que no son malas, pero que tú lo estás haciendo, que no son malas ni parecen malas, que son correctas, si tu conciencia te dice, pues adelante, hazlo, dice Pablo, pues hazlo. Bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba. Ahora, Pablo no está hablando, hermanos, de prohibiciones explícitas en la palabra de Dios. Está hablando de un principio de la libertad cristiana o la libertad de conciencia. Ok, quiero avanzar solamente para establecer el punto que vamos a mirar. Bien, si van entendiendo, hermano, yo espero que en su casa que sí, ¿verdad? No los veo, pero si me dicen que sí, bueno, si me dicen que no, yo espero que en los siguientes minutos puedan ir comprendiendo un poquito más. Bien, letra B, hermanos, dice en el capítulo 14, que estamos mirando la bienaventuranza, y parte del capítulo 15, Pablo trata de principios importantes para que el pueblo de Dios sepa cómo debe conducirse en medio de cuestiones de importancia secundaria. Ahora, hay aspectos, hermanos, aspectos de vital importancia en la vida cristiana y hay aspectos de importancia secundaria, es decir, de menor importancia. Usted y yo sabemos cuáles son los aspectos sumamente importantes en la vida, en el aspecto secular, pero también en el aspecto espiritual. Ahora, en la vida cristiana vamos a encontrarnos, hermanos, con situaciones que no tienen tanta importancia y no debemos de darle demasiada importancia porque no merecen darle tanta importancia. Esos son los aspectos de importancia secundaria que que Pablo está mencionando. Estos son los aspectos o situaciones, hermanos, que a menudo son causa de un conflicto entre los cristianos, pero tales conflictos son totalmente innecesarios, como lo explica Pablo más adelante. Como diciendo Pablo, miren, hermanos, pues quiero decirles que pues hay aspectos importantes en la vida cristiana, pero eso de estar deliberando y debatiendo por si comes carne o no comes carne sacrificado a los ídolos, pues es un aspecto que en la vida cristiana tú ya debes de entender y ha quedado en un segundo plano. Es de importancia secundaria, es de menor importancia. Hay otros aspectos mucho más importantes. Ahora, esto, hermano, sigue ocurriendo hoy en día en todos los lugares, en todas las iglesias. Hay hermanos que le dan demasiada importancia a lo que no debería. Es decir, importancia secundaria, menor importancia. Es importante venir a la iglesia, aunque en condiciones en las actuales, ¿verdad? No se nos permite, ¿no? Por cuestión de salud, por cuestión sanitaria,
y por cuestión de sometimiento a las autoridades, pero en sentido general, en una situación normal, es bueno venir a la iglesia. Eso es de mayor importancia. Eso es un aspecto que no se debate, si vamos o no vamos a la iglesia. Eso está establecido de una buena vez. Dios lo estableció, tienes que congregarte, dice la palabra del Señor. Pero un aspecto de menor importancia es decir, yo no voy a la iglesia porque la puerta está sucia. O yo ya no regreso a los demás cultos en la semana porque los baños huelen feo. Hay lugares donde no hay sanitarios, hermano, y ahí tiene que estar uno. Estos son aspectos de menor importancia. Es como decir, voy al trabajo porque tengo que ir, pero voy a la fuerza porque mi patrón no me cae muy bien. Ese es aspecto de menor importancia. El aspecto de mayor importancia, de primaria importancia es, tengo que trabajar, es mi deber, es mi obligación, y es un cumplimiento de la palabra del Señor también, porque tengo que ser responsable con el sostenimiento familiar, y también dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Repito, ahora en estos tiempos actuales, pues ahorita, ¿verdad?, hay que estar aislados en casa, ¿verdad?, y no está trabajando como se debiera trabajar en muchos de los casos. Algunos casos sí. Pero estoy hablando nuevamente, hermanos, en un sentido general. Ahora, a esos aspectos se está refiriendo Pablo en Romanos capítulo 14, donde entra la bienaventuranza. Romanos 14, 22, lo repito para los hermanos que van entrando a conectarse. Dice la Biblia, 14, 22 de Romanos, tienes tu fe, dijo Pablo, tenla para contigo delante de Dios. Y continúa la bienaventuranza. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Letra C en nuestra lección dice, Pablo pone de relieve al cristiano débil, que es aquel que tiene escrúpulos sin un fundamento en cuestiones de menor importancia. Una pregunta, hermanos, antes de continuar. ¿Alguien sabe lo que quiere decir la palabra escrúpulos? No sé yo, ¿verdad? No sé si me lo van a hay gente escrupulosa, ¿no? Y aquí en nuestra lección se dice que el cristiano débil es aquella persona que tiene escrúpulos sin fundamento alguno. Escrúpulo, hermano, quiere decir duda o recelo inquietantes para la conciencia de una persona sobre si algo es bueno o se debe hacer desde un punto de vista moral. En otras palabras, hermano, la palabra escrúpulo podemos decir duda confusa, o una duda que lleva a la confusión, o la inseguridad. Así que Pablo está poniendo de relieve y está hablando de los hermanos débiles que había en las congregaciones diversas de la sede romana, y pone de relieve al cristiano débil. Y el cristiano débil es aquel cristiano que tiene escrúpulos, es decir, que tiene confusión en algún momento dado sobre ciertos aspectos en la vida cristiana, si lo debe de hacer, no lo debe de hacer, o si lo debe de decir o no lo debe de decir, si debe de comer o no debe de comerlo. Escrúpulos, duda, confusión, inseguridad, pero sin fundamento. Y los cristianos débiles son aquellos que dudan sobre ciertos aspectos o están inseguros en ciertos aspectos sobre cuestiones, hermanos, de menor importancia. Ponen su mirada, ponen su corazón, ponen quizás su expectativa en asuntos, hermanos, de menor relevancia, aspectos que no tiene caso. Es como cuando, por ejemplo, uno va a decir, bueno, voy a salir de viaje y voy a irme en mi carro, y uno, en vez de revisar el motor y revisar las llantas y de revisar la transmisión, ciertos aspectos importantes, uno se pone a arreglar la carrocería del carro. Voy a arreglar la carrocería este golpe porque voy a salir de viaje. No, hay que revisar el motor. Voy a salir de viaje, voy a viajar 10 o 12 horas, voy a coserle la tapicería del asiento del carro porque está rajada. No, vamos a checarle el aceite, vamos a cambiarle el aceite, vamos a cambiarle bujías, a cambiarle los cables, a cambiarle el rotor y la tapa del rotor, y vamos a revisar cómo está la suspensión, en vez de cosas relevantes. Es importante la carrocería, sí, pero si no está oxidada y no se nos meten los bichos en el viaje, pues es lo de menos.
Lo más importante es que funcione el carro como debe funcionar y que pueda llevarme 10, 12 horas de camino, mantenerme donde vamos a andar y regresarme. En vez de fijarme, bueno, tiene una rayadura aquí en el rin o la mira está rajadita, y eso es de menor importancia. Los hermanos débiles, dice Pablo, son aquellos escrupulosos que se dedican más su tiempo y su corazón y su mentalidad, se ocupan más en aspectos que tienen que ver, hermanos, voy a decirlo así, con la carrocería, en vez del motor en la vida cristiana. En detalles de la vida que se enfrascan en ellos, y dice Pablo, no, hay hermanos débiles que no han crecido. No necesariamente un cristiano débil, hermano o hermana, es un cristiano recién nacido. Un recién nacido es un cristiano débil, pero en las cuestiones espirituales. Pero hay muchos recién convertidos que maduran rápidamente en la vida cristiana. Pero hay cristianos de años también que pueden ser cristianos débiles. ¿Por qué? Porque solamente se han enfocado en los aspectos triviales de la vida cristiana y no en los elementales o en los esenciales, como es la palabra de moda hoy en día. Bueno, se pone de relieve, hermanos, al cristiano débil en el capítulo 14, que es aquel cristiano que tiene escrúpulos sin fundamento en cuestiones de menor importancia. Continúa diciendo nuestra lección. En este contexto, hermanos, se trataba de un judío, por ejemplo, convertido, que aún era escrupuloso acerca de comer alimentos impuros o de trabajar en sábado. Como que Pablo tuviese en mente, hermanos amados, para cuando estaba escribiendo esta carta y decir, bueno, es que esos judíos convertidos a Cristo todavía tienen esa situación de que, ¿como o no como? ¿Trabajo o no trabajo el sábado? Para un judío, el día de reposo es el sábado y lo guardaban el sabbat y no debían de hacer obra de siervo alguno, como dice la Escritura para ellos. Convertidos a Cristo, ahora había hermanos que estaban guardando el sábado, un judío convertido, guardaban el sábado, porque la ley así se los refería, se los demandaba, pero convertidos a Cristo, pues el primer día de la semana iba a la casa de algún hermano, para que ahí era donde se reunían los hermanos como iglesia para tener el culto de adoración al Señor. Entonces ellos decían, bueno, ¿y por qué el domingo y no el sábado? ¿Y por qué nosotros el sábado sí, el domingo, y el domingo, ustedes el domingo sí, el sábado no? Están transgrediendo la ley. Y si yo cuando me reúno con ustedes el domingo, debo de dejar de guardar el sábado y de reposarlo. Ustedes trabajan el sábado y el domingo no. ¿Por qué nosotros sí tenemos que guardarlo? Había cierto recelo, cierta duda, cierta confusión, y eran escrupulosos en ese sentido. Y Pablo decía, para esos cristianos, esos judíos convertidos, que todavía tienen esa duda, que todavía no están convencidos realmente que el fin de la ley es Cristo, y que el guardar el sábado es una cuestión de imposición legal, y el guardar y tomar el principio de un día de descanso por 7 por 6 de trabajo, el primer día de la semana, dedicárselo al Señor, porque Dios merece lo primordial, lo primero. Ellos no lo entendían. Así que el contexto del capítulo 14, hermanos, y parte del versículo 15, sobre la bienaventuranza, bienaventurado aquel, dice que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, en lo que dice esto es correcto, esto es bueno y así se debe de hacer. Si tú lo haces y estás convencido de ello y no tu conciencia te está sonando una campanita y dicen esto está mal, dice bienaventurado en lo que haces, en lo que apruebas, en lo que estás haciendo y diciendo, dice Pablo. Bien, hermanos, se me hace que no voy a alcanzar a terminar la lección en esta mañana, son las 10:45. Voy a continuar hasta unos minutos más, 10, 15 minutos más, porque a las 11 vamos a comenzar nuestro culto. Pero voy a seguir y vamos a ver la segunda parte, el punto número 2, la siguiente semana, con el favor del Señor. Voy a seguir los siguientes 10, 15 minutos. Letra D, nos dice la palabra de Dios así, bueno, no la palabra de Dios, nos dice la lección en esta mañana. Para que la conciencia del hermano débil no fuera lastimada, Pablo presentó 3 principios de la libertad cristiana. Ahora, hay que entender, hermanos, que en la Biblia vamos a encontrar mandamientos muy claros, mandamientos claros a llevar a cabo en la vida cristiana. Tenemos que llevar al pie de la letra, voy a decirlo así, ser fieles en el cumplimiento de nuestras obligaciones como cristianos a raíz de un mandamiento, de una ordenanza expresa en la palabra de Dios.
Hay mandamientos claros. No robarás, no hurtarás, no dejarás de congregarte, excepto en reuniones como estas, pero gracias a Dios usted está conectado y se está reuniendo en su casa junto con nosotros en este lugar. Y muchas cosas más. No dirás falso testimonio. Y hay claros mandamientos en la palabra del Señor. Pero también, hermanos, hay principios bíblicos. Cuando no encontramos en la palabra de Dios un mandamiento claro de sí hacer esto o no hacer esto, entonces vamos a la Biblia y vamos a ver mandamientos. Dios estableció principios de vida. Hay un principio, a través de un mandamiento vamos a encontrar un principio moral, un principio absoluto en la palabra del Señor, donde Dios nos estará diciendo, vamos a entender que Dios no nos da una clara ordenanza, pero a través de ese principio, de esa situación, de ese aspecto, de esa ley que quizás nos aplica para nuestra cultura, pero hay un principio detrás de ello. Está el espíritu de la ley, no la letra necesariamente, dijo Pablo. Entonces aplicamos principios bíblicos. Y también encontramos, hermanos, patrones de conducta, es decir, patrones conductuales acerca de ciertos personajes bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Así que si no hay un mandamiento y no encontramos un principio, bueno, vamos a buscar algún personaje bíblico, cómo reaccionó y qué hizo cuando se encontró o cuando nosotros nos encontramos quizás en una situación semejante a que él o ella estuvo. Entonces, bueno, el pueblo de Dios, este profeta o este personaje bíblico consagrado al Señor, esta era su forma de vida, este era su patrón de vida, esta era su forma de vivir y agradaba a Dios, aunque no nos dice la Biblia que así se debe de hacer, pero él lo hizo y Dios lo aprobó. Ese es un patrón conductual. Bueno, vamos a ello. Y luego también, hermanos, Dios nos ha dado un aspecto más, digo yo, y eso es la conciencia. Dios nos guía a través de la conciencia. No hay un mandamiento, no hay una ordenanza, no encontramos un principio de vida, no encontramos un patrón conductual de algún personaje bíblico. Entonces Dios nos ha dado, hermanos, la conciencia, para que a través de ella aprobemos o desaprobemos qué es bueno y qué es malo. Pero para los aspectos secundarios, no para los aspectos meramente importantes y aquellos aspectos de la vida cristiana que ya sabemos qué es lo que Dios quiere. Eso no lo vamos a poner en tela de juicio, en tela de duda. Son aspectos meramente de importancia secundaria o de menor importancia. Por ejemplo, hay cristianos que no toman Coca-Cola. Hay hermanos que la Coca-Cola pues corre por sus sangres, por su vena más bien, ¿no? Es la sangre de los hermanos. Se cortan, se golpean y les sale sangre negra en vez de roja o de guinda. No. Pero ¿hay alguna pasaje en la Biblia que nos diga que no de tomar Coca-Cola? No. ¿Es pecado tomar Coca-Cola? No necesariamente. Pero hay cristianos que no toman Coca-Cola por cuestión de salud. Hay cristianos que toman Coca-Cola porque ya se enviciaron o porque pues, es todo lo que les enseñaron. Cuando les daba la mamá, la mamila, ¿verdad? La botella para la lechita, le ponía Coca-Cola y se acostumbró su cuerpo y así son. Ahora, no hay pasaje en la Biblia que condene la Coca-Cola, ¿verdad? Ni cualquier otra bebida refrescante. Sin embargo, hay hermanos que lo ven como pecado. El hermano está pecando porque está tomando Coca-Cola. Yo creo que no es pecado, yo en particular. Y si un hermano toma Coca-Cola, yo le digo, hermano, pues ahí está su coquita, ¿verdad? Tómesela, yo tomo otra bebida. O hay hermanos que dicen, no, tomar café es pecado. Ahora, esos son aspectos secundarios, hermanos, y no vamos a llegar a derribar nuestra fraternidad cristiana con un hermano, con una hermana, con una familia, porque toman Coca-Cola o porque no toman café. Yo tomo más café que Coca-Cola, por ejemplo, ¿verdad? Y en situaciones como esas no vamos a discutir. Si un hermano me dice, pastor, tomar café es pecado, está bien, hermano, yo no creo que sea pecado, pero si el hermano me invita a su casa, el hermano no me va a servir café. Y yo le voy a pedir un café, porque para él es pecado tomar café o tomar Coca-Cola, para mí no. Pero si yo tomo café o Coca-Cola delante de aquel hermano que piensa que es pecado, entonces yo voy a hacer que él peque y voy a lastimar su conciencia, es lo que está diciendo Pablo.
Pero dice, si tú estás seguro de que comer sacrificado a los ídolos no es pecado, bienaventurado eres porque tu conciencia no te está condenando, estás aprobando lo bueno. Bien, vamos a entrar, hermanos, a la parte de ir aterrizando un poquito más esto, porque se nos viene el tiempo encima. Ok, vemos en la palabra de Dios, hermanos, 3 principios que el apóstol Pablo está declarando en este pasaje. 3 principios. Número 1, en cuanto a la libertad cristiana. ¿Qué es la libertad cristiana? No es el derecho que tenemos los cristianos de hacer lo que se nos pegue en gana. Esa no es la libertad cristiana. La libertad cristiana es la libertad que Dios nos ha dado de aplicar la palabra de Dios y de aplicar la conciencia, más bien de aplicar la conciencia en situaciones dudosas en un momento dado, donde la palabra de Dios no nos da un norte claro. Tenemos la libertad, como en este caso, comer carne de cerdo no es pecado. Uno ora al Señor y Dios la comida es santificada mediante la oración y la acción de gracias a Dios, dice la Biblia, dice, y la carne de puerco te la puedes comer. No es pecado. En ocasiones estamos un poquito restringidos. ¿Por qué? Por cuestión de salud. Dicen, bueno, no voy a comer tanta carne de puerco. ¿Por qué? Porque puede ser dañina para mi salud, como muchas otras cosas más. Sin embargo, ahí se aplica, no hay un versículo en la Biblia que me diga, no comas taquitos de carnitas, ni vayas a los tacos de moronga porque es pecado. No, bueno, la moronga sí es pecado, ¿verdad? Me refiero a los tacos de surtida y cosas así, ¿no? En situaciones como esas, donde no hay claramente un precepto bíblico, es donde se aplica la libertad cristiana. ¿Celebro o no celebro Navidad, por ejemplo, hermano? Eso es algo muy común que está hoy en día. Hay hermanos que no celebran la Navidad, entonces dicen, bueno, sí hay que celebrar, pero no hay que celebrar con el arbolito. Bueno, cuestión de conciencia, ¿qué dice la Biblia? ¿No? ¿Se debe celebrar la Navidad? Claro que sí, yo creo que sí. Sin embargo, si hay algún elemento que no glorifica al Señor, vamos a eliminar ese elemento. Cuestión de libertad de conciencia. Bueno, 3 principios, hermanos, nos dice así, y con esto vamos a ir a llegar a la parte final. Número 1, Pablo establece, hermanos, un principio de libertad cristiana. Cómo actuar en un momento dado cuando nos encontramos con un hermano débil. Todos en un momento dado hemos estado frente o estamos tratando a hermanos débiles. ¿Qué dice la Biblia? Número 1, el cristiano débil debería ser aceptado en el círculo local, es decir, en la congregación local, pero no con la idea de involucrarlo para debatir en disputas necias sobre sus excesivas dudas. Pablo está diciendo en el versículo 1 del capítulo 14, en Romanos 14, 1, dice, hermanos, dice, reciban al débil en la fe, al hermano débil, al escrupuloso, al que duda, al que muchas cosas, al que los aspectos secundarios los pone en primer lugar y se enfoca en ello y está dudando y está cuestionando y está preguntando. Dice, hermanos, recibid al débil en la fe, en su iglesia, en su congregación, en su comunidad cristiana. Dice, pero no para contender con él sobre las opiniones. No para contender. Nos dice la palabra de Dios, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Punto número 1, hermanos, dice Pablo, el cristiano débil debería ser aceptado en nuestra comunidad local, en nuestra congregación, pero no con la idea de traerlo para estar disputando con él, debatiendo con él. No es, a ver, hermano, hay que dejar que venga ese hermano a la iglesia, tiene unas ideas medias raras, medias locas. De aquella iglesia lo corrieron, de aquella se salió, de acá no lo aguantaron, no lo aguantan en ninguna, que se venga, aquí lo ponemos una buena zarandeada. No, dice Pablo, no hagas eso. Porque tiene una conciencia que puedes lastimar. Recibe al hermano débil en la fe, dice, pero no para contender sobre opiniones. Número 2, el segundo principio que está presentando Pablo de la libertad cristiana es este: debe haber mutua tolerancia. Ahora, claro, está hablando Pablo con los hermanos débiles, ¿no es cierto? No, en una congregación, en una iglesia, no todos son cristianos maduros. Cristianos maduros, hay cristianos débiles, por lo que sea, por el trasfondo que tengan o hayan tenido en su conversión, antes de convertirse.
Los cristianos maduros, los cristianos fuertes, dice Pablo, deben de ser tolerantes con los hermanos débiles, y los hermanos débiles deben ser tolerantes con los hermanos fuertes. Debe haber mutua tolerancia. El cristiano maduro, hermanos, no ha de menospreciar al hermano débil. Así tampoco el hermano débil debe juzgar como pecador al creyente que disfruta del tocino, del jamón y de las carnitas. Porque eso es lo que está sucediendo ahí en las iglesias de Roma, ¿no? Había judíos que decían, no, la carne de puerco no se come, punto. Dice Pablo, no, pues tan sabrosa que es el tocino. Pero si para ti comer tocino es pecado, entonces no voy a comer tocino delante de ti. Debe haber mutua tolerancia. Dice el versículo 3, hermanos, vamos a Romanos 14, 3. Nos dice la palabra Romanos 14, 3, el segundo principio. El que come, es decir, no el que come cualquier tipo de comida, se está refiriendo al que come sacrificado a los ídolos. Que para el cristiano maduro no es pecado porque un ídolo no es nada. Dice Pablo, tú comes y no te pasa nada. No vas a dejar de ser menos espiritual, no vas a dejar de respirar. No, dice Pablo, no pasa nada, porque para nosotros los creyentes un ídolo no tiene valor. Así que los hermanos que son fuertes y que comen de aquella carne que ha sido sacrificada a los ídolos, el que come, dice, no debe menospreciar al que no come, al que cree que es pecado, porque para él sí es pecado. Y el que no come de esa carne sacrificada a los ídolos, dice, pues tampoco juzgue al que sí lo hace. Dice, porque Dios le ha recibido, Dios ha aceptado en su círculo, en su fraternidad, en su relación, en su familia, en la familia de la fe. Dios ha recibido tanto al uno como al otro, al que come de los sacrificados a los ídolos como al que no come, como al cristiano débil, como al cristiano maduro. Porque Dios le ha recibido, nos dice la palabra de Dios. Repito, hermanos, el segundo principio que Pablo está estableciendo aquí, recordando de la vida cristiana, de la libertad cristiana, es que se debe haber mutua tolerancia. Mutua tolerancia. Un día, en una iglesia que estuvimos, un hermano que llegaba a la iglesia, era un hermano, una familia no cristiana de algún tiempo, pero vinieron de otra congregación, y comenzaron a reunirse con nosotros, pero el hermano, él decía, es que en el templo no debe de haber relojes en las paredes del templo. Digo, ¿por qué, hermano? Dice, porque entonces llegamos, dice, y vamos a estar viendo el reloj y vamos a estar apurados por salir. Y si uno va al templo, al culto, uno no debe de estar pensando a qué horas va a terminar. Llegamos y vamos a estar involucrados y nos vamos a olvidar lo que dejamos afuera, dijo el hermano. Y el hermano tiene razón. Pero el reloj que está allá atrás, yo le dije, es para el predicador. Porque si venimos a un culto, no vamos a estar 5 horas en un culto, en un servicio. Hay un tiempo para todo. Y tenemos que salir a cierta hora para poder ir a comer. Además, si se enseña y se predica más de una hora y media, ya la gente se empieza a distraer y hay hermanos que tienen diabetes, unos que están enfermos, deben tomar medicina y tienen que ir a hacer otras cosas. Entonces, hay que respetar el tiempo de la misma congregación. Así que el reloj es más bien para el predicador, para el pastor, no tanto para la congregación. Y él decía, sí, pastor, pero el reloj, si usted lo pone ya, la gente lo va a estar viendo. Y está corriendo el tiempo. Dice, hermano, es que no pasa nada, hermano. Y yo trataba de explicarle al hermano razonablemente, y le decía, mire, hermano, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para venir al culto, pero hay un tiempo para empezar y un tiempo para terminar. La Biblia nos habla de comienzos y nos habla de finales. Cristo dijo, yo soy el principio y yo soy el final, el alfa y la omega. Todo tiene su tiempo. Tiempo para reír y tiempo para no reírse, tiempo para comer y tiempo para abstenerse de comer. Yo le decía, hay un tiempo. La Biblia dice que debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Le hablaba del tiempo, de que hay comienzos y entramos a un culto y tenemos que terminar a cierta hora porque tenemos que regresar más tarde, hablando de los domingos. Y el hermano estaba que era pecado tener un reloj en la iglesia. Total, como el hermano no entendió, y ese aspecto del reloj, hermanos, era un aspecto de menor importancia, yo no quería que el hermano se sintiera mal. Yo lo traté de convencer al hermano de que no era pecado que tuviésemos un reloj en el templo. Pero y no lo quité, la primera vez que me dijo, no lo quité porque, no por rebeldía, sencillamente porque, pues dije, el hermano entendió.
2, 3 semanas el hermano me decía, pastor, ese reloj no lo he quitado. Está mal, es pecado. Finalmente, como el hermano no comprendió, dije, yo prefiero quitar el reloj y que la conciencia del hermano esté tranquila y no ofender la conciencia del hermano, a dejar el reloj y que el hermano se vaya de la iglesia y se vaya lastimado. ¿Por qué? Porque vio un reloj ahí. Asuntos de menor importancia. Yo le dije, un día lo quité el reloj y el domingo el hermano, cuando lo quité el hermano ni llegó a ver, yo me fijé y ni siquiera volteaba el reloj en la parte de atrás. Y puse el reloj en un caballete que estaba aquí así y no se miraba y el hermano no lo miraba. Entonces el reloj que estaba allá, el hermano, ya después le dije, hermano, ¿ya vio el reloj? No, dice, ¿ya lo quitó? Le digo, sí. Dice, así está mucho mejor, Dios agrada mejor de nuestra reunión. Le digo, hermano, Dios le bendiga. Amén, qué bueno que tiene esa mentalidad. Pero el hermano sabía que el reloj estaba acá, nunca lo vio. Porque el reloj era para mí, no era para los hermanos, ¿no? Entonces, es lo que está diciendo Pablo. No debes de juzgar a aquellos hermanos. Ahora, yo no me iba a poner a predicar, yo no me iba a parar detrás del púlpito y decirles, hermanos, esos que están pensando que los relojes son pecado, están condenados. No. ¿Por qué? Porque es una cuestión de menor importancia. No estaba afectando tanto, pero al hermano sí le afecta. A mí no me afectaba nada quitarlo. Yo lo podía poner en otro lado. O podía poner uno en el púlpito, como tengo aquí uno escondidito. Sin embargo, son situaciones, a esas situaciones de menor importancia se refiere Pablo. Debe de haber mutua tolerancia. Ahora, no por ese sentido de que el hermano dijo, hermano, pues ahora le vamos a hacer caso a todos los aspectos al hermano. No, pues ¿qué trata, hermano? Ya quitamos el reloj, pero no me sale con otra cosa de que es pecado tener alfombra en el templo, o que es pecado tener una puerta allí. No, o sea, son débiles, pero hay que estar orando al mismo tiempo para que los hermanos Dios les dé madurez. Bien, voy a terminar, hermanos. Voy a terminar con el punto número 3. El tercer principio de la libertad cristiana que habla Pablo aquí, lo encontramos en el versículo 4, 1, 3 y 4. Bueno, el primer principio de la libertad cristiana en el versículo 1, el segundo en el versículo 3, y el tercero, y con esto termino, hermano, versículo 4. Cada cristiano, hermanos, es criado del Señor, y que no tenemos derecho a juzgar a otros como si fuéramos nosotros los amos. Es lo que está diciendo Pablo. Explico esto y termino. Versículo 4. Dice, ¿tú quién eres? Dice Pablo, que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae. Dice, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Sabe qué está diciendo Pablo, hermano? Dice Pablo, en el versículo previo, dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que sí come no menosprecia al que no lo hace, y el que no al que sí. Dice, y no juzgue, dice, porque Dios le ha recibido. Como quiera que sea, Dios los ha aceptado. Si come o no come, Dios los acepta. Y luego vuelve a remachar, si me permite la expresión, Pablo, y dice, miren, para que me entiendan bien, dice Pablo. Dice, ¿tú quién eres entonces? Dice, si tú eres un cristiano maduro y juzgas al débil, pues ¿quién eres tú para hacerlo? Dice el débil, sí, cierto, ¿para qué me juzgas? Ahora, pero Pablo le dice también al débil, a ver, tú que eres débil, tu debilidad no te da derecho a que juzgues al cristiano maduro que está haciendo lo que a ti no te gusta que haga. ¿Quiénes son ustedes que están juzgando? Dice Pablo, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pone un ejemplo. Dice, a ver, si tú ves a un siervo, a un criado, a un sirviente, a un empleado de un amo que está ahí en su casa, dice, ¿tú quién eres para juzgarlo? Si ese criado trabaja bien o trabaja mal, si lo corre o no lo corre su patrón. Dice, ¿tú qué? ¿Tú quién eres para juzgarlo? Dice, para su propio Señor está en pie o cae. Él le cumple o no le cumple a su patrón, no a ti. ¿Tú quién eres para juzgarlo? Ese es asunto de él, no es asunto tuyo. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? No te metas en lo que no te importa. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. No te metas en los aspectos que no te incumben. Si el hermano es débil y él tiene esa mentalidad, ora por él, pero no lo juzgues. No lo critiques. Hermano débil, dice Pablo, si tú no estás de acuerdo con lo que está haciendo el hermano débil, en cuestiones de menor importancia, hermanos, está recargado, en cuestiones de menor importancia. ¿Tú quién eres para juzgarlo? Tú te estás poniendo como juez y no debe ser así. Estás tomando esa actitud de aquel siervo
que si hace o no hace, que si cumple o no cumple con sus obligaciones para con su Señor. Ese es un aspecto que le compete únicamente al amo y al siervo, no a ti, dice Pablo. ¿Tú quién eres para juzgar al criado? Si hace o no hace, si cumple o no cumple, si lo corre o no lo corre su patrón. Eso es aspecto del patrón, no es aspecto tuyo, dice Pablo. Y está poniendo esta alegoría el apóstol Pablo y dice en nuestro principio, cada cristiano es criado del Señor y que no debemos o no tenemos derecho a juzgar a otros como si fuéramos nosotros los amos. Recalco, hermano, ya para terminar la escuela dominical, estamos hablando de asuntos de menor importancia. Claro, dice la Biblia que el Hijo de Dios, hermanos, el creyente maduro, el cristiano espiritual, el hombre espiritual, dice Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 3, dice, juzga todas las cosas, es decir, discierne, entiende, hace un juicio interno de qué es lo correcto y qué es lo malo en base a lo que está viendo de lo que otras personas están reaccionando o actuando. En un principio yo estaba diciendo en nuestra lección de que estamos hablando de aspectos de menor importancia, de importancia secundaria, de aquellos aspectos que no se les debe de dar tanta importancia, que son los aspectos mismos en una congregación que provocan más conflictos y más problemas. Hay hermanos que se quejan que porque hay un chicle pegado, bueno, si hay un chicle pegado en la alfombra, ¿por qué no viene y lo quita usted? Pastor, el baño de los hombres está tapado y está tirando el agua. Bueno, entonces agarre la sonda y destápelo. Pero no critique y no juzgue a aquel hermano que vino a hacer del baño aquí en vez de hacerlo en su casa. No, es que esa ventana está sucia. Bueno, hay que limpiarla, hay que tomar un trapito y limpiarla, pero no juzgue al que hizo mal el aseo. De menor importancia. Pablo dice, hermanos, no se enfoquen en esos aspectos de trivialidades, superficialidades, porque el diablo toma ventaja en nuestra relación con Dios. Y mi hermano, en donde quiera va a haber hermanos débiles que van a promover eso. Dice Pablo, los cristianos fuertes dicen, debes de tolerar, pero también, ¿quién eres tú para juzgar? Cada cristiano es criado del Señor y que no tenemos, hermanos, derechos a juzgar a otros como si fuéramos los amos. Bueno, vamos a terminar aquí, hermanos, nuestra lección de la escuela dominical. Terminamos la primera parte y vamos a mirar, Dios mediante, la segunda parte, es decir, la siguiente, la enseñanza de la bienaventuranza en sí, el siguiente domingo en el favor de Dios. Ya son las 11:10, casi las 11:10, y tenemos agotado ya el tiempo de nuestra clase de escuela dominical. Yo espero que se haya entendido, que haya quedado claro. Vamos a orar para terminar. No dejen, hermanos, en mañana, si Dios lo permite, en el transcurso de la tarde se va a subir la edición de la lección de la escuela dominical ya editada por la canal de la iglesia de YouTube. Allí puede, en la caja de comentarios, o más bien en la caja de descripción del video, ahí va a encontrar el enlace para que usted pueda descargar la lección que estamos teniendo, la lección número 163, para que la vaya siguiendo el bosquejo y en el estudio, si lo vuelve a mirar, o el próximo domingo ya tenga al alcance de su vista la lección. ¿Okay? Gracias, hermanos, los que estuvieron aquí en la escuela dominical. Vamos a orar para terminar y vamos a comenzar inmediatamente el culto de predicación de esta mañana. Vamos a orar, hermanos, ojos cerrados, cabeza inclinada, oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por darnos tu presencia. Gracias por la lección de hoy. Yo te pido para que tu Espíritu Santo nos ayude a poder comprender, disipar dudas, nos ayudes a madurar un poquito más en la vida cristiana y tornar nuestra mentalidad de los aspectos triviales, superficiales de la vida, de menor importancia, y tornarlo en lo que realmente merece importancia, que es los aspectos que tienen que ver con la salvación, nuestra relación con Dios, y reforzar nuestra vida cristiana, crear convicciones espirituales y crecer en nuestra fe. Padre, te ruego que bendigas el culto que vamos a comenzar enseguida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.